Bien, qué gusto saludarlos a través del 89.5 desde la frontera matamorense, su servidor Teodoro Rentería. Saludo con gusto a mi compañero Amador González de la Cruz. Hoy un tema importantísimo fue la resolución que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a que todo funcionario público puede promover, puede ir a la promoción, puede ir a la convocatoria de la revocación de mandato. Hay un tema aquí bien interesante porque el Senado de la República acudió a una figura que se ubica en la interpretación de una ley que el mismo Poder Legislativo, el mismo Congreso de la Unión, emitió. Esta interpretación, eh, digámoslo así, genera los ajustes para entender qué es publicidad gubernamental y quién y cuándo la puede llevar a cabo. Este es el gran debate. A tal velocidad se hace este tema con la búsqueda de que los funcionarios públicos puedan promover el tema de la revocación de mandato, que ayer mismo el Poder Ejecutivo la promulga, la publica, y este viernes da inicio su vigencia. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el presidente de la República y de ahí para abajo en todos los escalafones de la administración pública federal, estatales y municipales, quedan habilitados para poder promover el tema de la revocación de mandato. Por supuesto que el titular del Instituto Nacional Electoral lanza una fuerte crítica en torno a que es lamentable que el propio ente que hizo esa ley de la revocación de mandato hoy la modifique. Hay un importante analista constitucionalista que considero tiene la visión correcta de lo que está aconteciendo o de lo que aconteció. Lo que hizo el Congreso de la Unión, en este caso el Senado de la República, al generar una interpretación sobre el concepto de propaganda gubernamental que precisamente se contiene en la Ley Federal de Revocación de Mandato, es a la que nos referimos, y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es la que de manera añeja se ha ocupado para evitar que durante las campañas electorales los alcaldes, los gobernadores y el presidente de la República puedan emitir opiniones sobre el proceso y mucho menos sobre un candidato. El tema de la revocación de mandato es nuevo, pero aquí viene la interpretación. Es decir, es cuando se distingue entre las actuaciones públicas y privadas de los servidores públicos, de los funcionarios. Solamente quedaba limitada la propaganda gubernamental cuando ese servidor público, ese funcionario, en su función como tal, hacía propaganda gubernamental. Hoy cambia radicalmente esto. Lo que hizo el Senado se llama interpretación auténtica, es decir, el mismo autor de la norma necesita precisar su sentido y de allí viene esta interpretación. Obvio, esto no es común porque se generan muchas dudas, pero además hay tres precisiones en este caso. El primero, saber si el Congreso de la Unión tiene o no facultades para poder generar esta interpretación. Se advierte que el artículo 72 constitucional habilita, por supuesto, a la Cámara de Senadores y a la de Diputados para interpretar las leyes que ha emitido. Pudiese decir que sí es constitucional. Después, hay que saber si, teniendo la facultad, lo que hizo el Congreso en esta ocasión fue, en efecto, interpretar o modificó una ley. Es decir, hizo de manera incorrecta el proceso legislativo de reforma, lo cual sería, por supuesto, anticonstitucional. O si la propia interpretación alcanza para llevar a cabo esto que se advierte, cambia completamente el sentido o se verifica la interpretación para darle un sentido contrario a lo que prácticamente
todo mundo entendíamos. ¿Qué pasa ahora con lo que ayer se hizo? El supuesto es muy novedoso. Un servidor público puede realizar actos fuera de sus funciones. Pero además, la otra situación es que ya no habría una sanción. Esa es la gigantesca diferencia. Y ahora yo me preguntaría, ¿qué pasa con aquellos que lo hicieron con anticipación y quedaron sancionados? Y lo último, ya el bloque opositor de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, advierten que van a la impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, por supuesto, tendrán que demostrar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad. Se siente difícil porque lo que acabamos de valorar. Y una controversia solamente se puede hacer sobre una norma general, no sobre una modificación. Entonces, aquí el asunto es determinar si fue una interpretación o fue una norma general la que se cambió. Y por último, las alternativas que tendría la Corte. Tal vez el ministro ponente pudiese decir que se otorga la suspensión y evitar la aplicación de esta reforma o de esta interpretación de manera inmediata. Por eso sí consideramos que sí es importante que el bloque opositor actúe, que vayan en el tema de la controversia constitucional para que precisamente sea el órgano jurisdiccional en su calidad de tribunal constitucional el que nos diga si las cosas están bien hechas y conocer de sus alcances. La crítica hacia la figura presidencial es fuerte. Hay que entender que la bancada de Morena votó este asunto por una mayoría importante. También aquí el otro tema es ese, ¿no? Es que nos mayoritearon. Bueno, pues sí, pues, la conformación del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, la definió el ciudadano. Eso no se definió entre cuates, ni hubo ese tipo de componendas. Y, pues, lógicamente, en este caso, la mayoría calificada que la tenían Morena y sus aliados, pueden caminar 67 votos contra 37. Yo creo que el debate está en otro asunto, en la constitucionalidad y en lo novedoso de esta interpretación de una norma que obviamente tenía como base el Instituto Nacional Electoral para poder estar actuando en el limitar a los funcionarios públicos, desde el presidente de la República para abajo, para que evitaran convocar, publicitar, invitar y promover el tema de la revocación de mandato. Ya de eso hemos hablado mucho, pero bueno, hoy teníamos que aclarar estos puntos tan importantes que son parte del esquema nacional, porque hoy usted verá a su alcalde haciendo abierta promoción de la revocación de mandato, y lo harán los regidores de Morena, y lo harán los servidores públicos adscritos al municipio, pero también lo hará tal vez el propio gobernador, pero en un sentido contrario, porque esto habilita a favor, pero también puede habilitar en contra a quienes están en el juego de la política. Interesante, sin lugar a dudas. Amador González de la Cruz, te escuchamos. Interesante todos los movimientos que se han dado en Morena, pues, ¿cómo poder? Mira, Teo, hay diferentes grupos en Morena, aquí Tamaulipas, no sabemos realmente cuál es el oficial de una manera u otra, porque aquí es un comentario del dirigente estatal, todavía el dirigente estatal de Morena, Enrique Torres Mendoza, reconoció que al interior de su partido existen problemas de los que ha tenido que intervenir el Tribunal Electoral de la Federación y del que dijo serán respetuosos de la decisión que se tome. Esto, pues bueno, es así. Tiene todo el apoyo. Si en dado caso hubiera un problema con la candidatura de Américo para postular a Mati, por si se resuelve, está en contra del senador. Pero muy interesante esto. Bueno, declaraciones más, declaraciones menos, yo creo que así a que no concluyera
algo que no se fortaleciera este candidato, que pues también estuviera Maki sería algo bueno. Bien, es simpático a veces el discurso de los líderes partidistas. En este caso, Enrique Torres Mendoza dice, seremos respetuosos de lo que resuelva el tribunal. Pues de modo que no. Claro que tendrían la oportunidad de ir a la sala regional y posteriormente al tribunal superior. Pero en este caso, Enrique Torres Mendoza reconoce que eso es lo importante, como lo dice Amador González de la Cruz, que al interior del partido político se trabaja por reconquistar la democracia y la estructura que poco a poco se ha ido conformando no es ajena a intereses políticos. Obviamente hay vertientes contrarias que chocan. En el caso de Tamaulipas está la figura de Alejandro Rojas Díaz Durán, que por supuesto quería ir con González Valderrama en el equipo y no salieron bien las cosas. El caso de Maki, que es invitada a participar con Morena, sentía que la tenía consigo por su trabajo en Reynosa y por la lejanía, que además era muy clara, del doctor Américo Villarreal durante tantos años trabajando para el Senado de la República. Entonces, el hecho de que el dirigente estatal de Morena diga, si se nos cae Américo, estaríamos promoviendo la posición de Maki, bueno, pues también es interesante, pero ojo, las decisiones de tribunal son sentencias hasta la última instancia, y por supuesto que aquí las personas afectadas, como lo sería Américo Villarreal, él podría recurrir por ser involucrado en la decisión hasta la última instancia. Aquí lo que van a hacer es interpretar, revisar a fondo el dictamen por el cual Morena lo hizo candidato de unidad, que es exactamente lo que la doctora Maki Ortiz está discutiendo, y que la razón o los argumentos que tuvo el Tribunal Electoral de Tamaulipas para no revisarlo, ya haya sido de temporalidad, otras muchas cosas, porque ratificó lo resuelto al interior de Morena, que era lo lógico, ir a favor de su candidato a la gubernatura. Hoy el Tribunal Superior le dice, papá, pónganse a chambear, hagan la revisión de profundidad. Entonces, aquí, de los argumentos expuestos por la doctora Maki Ortiz y su equipo jurídico electoral, por supuesto que va a depender el razonamiento. No ha existido el razonamiento jurídico en el Tribunal de Tamaulipas, es decir, hasta el momento no se conoce cuál es el argumento de la litis, de la contienda, porque el Tribunal Electoral de Tamaulipas no lo hizo. Y el Tribunal Federal Electoral, en su sala superior, por supuesto que tampoco entró a ese diagnóstico. Le retorna la obligación, como debe de ser, bajo el famoso principio de exhaustividad, al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Es decir, dice, maestro, cumple con tu obligación, revisa, analiza y resuelve. Y eso es lo que tendrá que hacer el Tribunal Electoral. Si mis tiempos no me fallan, si se le notificó ayer, estaría venciendo el domingo. O sea que este fin de semana largo para los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas será cortito y de mucho trabajo. Va de por medio algo bien importante, porque de volver a fallar de manera incorrecta, entiéndase, el que pierda va a recurrir a la sala regional y a la sala superior. Creo que aquí el análisis jurídico a lo que están obligados los magistrados tamaulipecos es a que sea ratificado por la regional y sea ratificado por la superior, porque entonces estaríamos frente a una circunstancia de parcialidad o de pésima interpretación de las leyes electorales. Este es el reto gigantesco que tiene el Tribunal Electoral, y más que el tribunal, porque esa es la institución, quienes lo conforman, sus magistrados, que tanto luchan y tanto cobran. Así que más vale que hoy se pongan las pilas y cumplan con este importantísimo reto. Voy al bloque comercial y regresamos.